Estando Pedro abajo, en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: «Tú también estabas con Jesús el Nazareno». Mas él negó, diciendo: «No le conozco, ni sé lo que dices». Y salió a la entrada, y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: «Este es de ellos». Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: «Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco a este hombre de quien habláis». Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: «Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces». Y pensando en esto, lloraba. Amén, hermanos, pueden tomar asiento. Señor, pedimos tu gracia una vez más. Danos luz. Enséñanos humildad con esta porción. Y trae fortaleza, Señor, para tu pueblo. Sosténnos, Padre, por tu gracia, que no hay otra manera en que podamos perseverar. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Hermanos, este pasaje es la crónica de una negación anunciada. La crónica de una negación anunciada. Y si en su mente, ¿verdad?, viene el título de un libro de Gabriel García Márquez, la alusión es a propósito, ¿verdad?, no tiene nada que ver con el libro, pero esperaba que pudieran recordar de mejor manera la idea que encontramos en el pasaje. Es la crónica de una negación anunciada. Y digo esto porque Jesús no solo predijo su propia muerte, algo que vemos varias veces en el Evangelio según Marcos. Jesús predijo también que Pedro lo iba a negar. Lo que estamos viendo entonces, y el pasaje nos lo recuerda, es el cumplimiento de todo lo que Cristo había dicho. Recuerden, hermanos, que no hace muchos versículos leíamos que Jesús dijo: «Todos os escandalizaréis de mí esta noche». Pedro no aceptó esas palabras en ese momento y él dijo: «Aunque todos se escandalicen, yo no». Pero Jesús se lo aseguró: «De cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces». Sabíamos pues que esto iba a ocurrir. La pregunta que restaba era: ¿en qué momento? Porque Pedro había seguido hasta el Señor al concilio. Jesús no se equivoca. Pedro, aunque impetuosa piedra, como hemos visto que se ha demostrado su carácter, se iba a mostrar temeroso y pusilánime, dispuesto a cuanto fuera necesario decir o jurar en esa noche para lograr salvar su vida. Tal como ocurre, hermanos, en el Antiguo Testamento, Dios perdona los pecados de sus siervos, pero no los esconde, y nos cuenta algunas de sus más graves caídas para que aprendamos de ellas, para que tomemos sabiduría. Hay lecciones de humildad en esta porción, para que no nos creamos fuertes. Gracias a Dios, hermanos, este no es el fin de la historia de Pedro. Y sabemos que lo que queda de esa historia, ¿verdad?, culmina con el martirio de este apóstol. Un martirio, al menos por lo que sabemos de la tradición histórica, una fuente fuera de la Escritura, pero un martirio en el que Pedro se comporta de una manera valerosa por el Señor. Después de que Jesús resucitó, Él se encargó de restaurar a su siervo. Y esa triple negación que vemos en el pasaje abrió paso a una pregunta triple que el Señor hace en el Evangelio según Juan. Simón,
hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? 3 veces negó Pedro al Señor y 3 veces Jesús le preguntó después si lo amaba. Aunque Pedro no alcanzaba a ver en ese momento, días más tarde, hermanos, estaría predicando como un león suelto, a pesar de haber demostrado tanto temor en aquella noche. Pero como dice el proverbio, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pedro necesitaba una lección de humildad antes de ser usado poderosamente por Dios. Una lección de esas que solo Cristo puede darnos en su escuela, que es la vida cristiana. Así que, aunque fue un pecado profundamente oscuro, como lo vamos a ver, y vergonzoso, era parte de la asignatura. Humildad para los apóstoles, número 1. Hay aquí algunas lecciones muy provechosas para nosotros, así que veamos con detalle, hermanos, esta crónica de una negación anunciada. Y lo que voy a hacer en esta ocasión, a diferencia de otras veces en que vamos por orden, vamos a hacer eso primero, pero después de ver este pasaje quiero que analicemos algunas cosas que habíamos visto ya en otros pasajes y que nos permiten entender cómo es que se suscita la caída de Pedro. Vamos a ver 3 puntos aún así. En primer lugar, la gravedad del pecado de Pedro. Y para eso sí voy a ir en orden por todo el pasaje. La gravedad del pecado de Pedro. Vamos a pensar sobre todo en eso. ¿Qué tan grave era el pecado que el apóstol cometió aquella noche? En segundo lugar, vamos a ver una etiología de su caída, una etiología. Vamos a rastrear las causas que dieron origen a la caída tan grave de Pedro. Y por último, vamos a hablar un poco de su arrepentimiento posterior, de manera resumida, como lo tenemos en el pasaje. La gravedad del pecado de Pedro, la etiología de su caída y por último, su arrepentimiento posterior. Veamos entonces, hermanos, primero la gravedad del pecado de este siervo. Recordemos que Pedro había estado o estaría como observador en aquel juicio. Esa era su posición. Había seguido por 3 años al Señor y ahora lo veía arrestado, consciente de que lo que fuera a pasar en ese juicio iba a ser algo, por supuesto, injusto. Y el versículo 66 nos dice que una de las criadas del sumo sacerdote se acerca en ese momento. Y vean que la tentación vino por una criada. Esto es significativo, porque la tentación no comienza con las autoridades o por el sumo sacerdote. Un día Pedro se iba a enfrentar al sumo sacerdote en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero en este momento es una criada, una persona de la que a lo mejor no esperaríamos que tenga tanta influencia o autoridad para que Pedro reciba algún daño en ese momento. Y eso nos va a hablar más de qué tan grande fue el temor del apóstol allí. La criada se acerca, nos dice el versículo 67, y cuando vio a Pedro que se calentaba, estaba alrededor del fuego, mirándole dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Y vean que lo que está haciendo la criada es identificarlo a él como un discípulo. ¿Tú estabas dónde? En el momento en el que habían ido a arrestar al Señor. Y en el momento en que lo habían ido a arrestar, sabemos que solo el círculo más cercano, los apóstoles y probablemente otros discípulos presentes allí, pero no muchos, eran los únicos que estaban presentes. Esta mujer está diciendo, en otras palabras, tú también eres discípulo de Jesús. Te vi en ese momento cuando fuimos a arrestar al Señor. Recuerdan que mandan a toda una compañía que incluye a los alguaciles, probablemente los siervos de los sumos sacerdotes, también allí, y las diferentes autoridades.
ella utiliza el nombre del Señor. Y esto otra vez nos recalca, ¿verdad? ¿A quién es a quien va a negar Pedro? Ella no dice, tú también estabas con el acusado. Ella le está recordando a Pedro quién es el Señor. Tú también estabas con Jesús, el Nazareno. Pedro responde en ese momento, y esta es su primera negación. Versículo 68. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. No le conozco, ni sé lo que dices. ¿Qué implican, hermanos, esas palabras? ¿Qué reflejan? ¿Qué demuestran ahí? En primer lugar, una afrenta directa a Cristo y a su palabra. Pedro había escuchado de la boca del Salvador estas palabras: el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Pedro, hermanos, se estaba avergonzando allí del Señor y de su palabra. Pero eso también implica, en la gravedad de este pecado, que Pedro está negando las cosas de las que fue testigo. Y piensa en todo lo que hemos visto en el Evangelio según Marcos hasta este punto. Desde el capítulo 1, en el que encontramos a Pedro pescando, y el Señor lo llama a él y a otros de los apóstoles, diciendo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pedro, que tuvo la oportunidad no solo de oír la instrucción general de Cristo, o el hecho de que Cristo hablara por parábolas, Pedro tuvo la oportunidad de escuchar los misterios del reino de Dios explicados de la manera más sencilla. Pedro tuvo la oportunidad de presenciar también ciertos milagros que otros apóstoles no vieron directamente. El Evangelio de Marcos nos lo ha dicho. Pedro tuvo la oportunidad de acompañar a Jesús a esa recámara en la que el Señor resucitara a la hija de Jairo. Pedro tuvo la oportunidad de ascender con el Señor al monte de la transfiguración y ver cómo su apariencia cambió. Y el rostro de Cristo y sus ropas empezaron a resplandecer. Y vio a Moisés y vio a Elías allí, dando testimonio del Señor. Pedro tuvo la oportunidad de estar cerca de Jesús cuando él estaba orando en el Getsemaní. Además, hermanos, de todo esto, por si no fuera poco, fue Pedro el que reconoció la identidad de Jesús cuando el Señor les preguntó en el camino: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Cristo. Pedro tenía muchísima luz. Pedro había visto cosas increíbles, impresionantes, gloriosas, y él aquí dice: no le conozco ni sé lo que dices. Yo no tengo nada que ver con ese hombre. En otras palabras, yo no sé quién es Jesús el Nazareno. Después de eso nos dice el versículo 68 que salió a la entrada y cantó el gallo. Probablemente sale, hermanos, porque empieza a medir el peligro de la situación y dice: ya hay alguien aquí que me ha identificado. Quizá yo puedo correr con la misma suerte que mi Señor. Quizá a mí también me van a querer matar. El que había dicho, hermanos, unos versículos atrás, que aún si el Señor fuera a la muerte, Él lo iba a acompañar. Y en ese primer momento nos dice el pasaje: el primer gallo cantó. Faltaba el segundo gallo, pero tenemos la primera negación. Entonces, ahora vemos en el versículo, a partir del versículo 69, cómo se da la segunda negación. La criada vuelve a ver a Pedro y comienza a denunciarlo
Ya no solo es algo que ella dice delante de él, es algo que dice a los demás. Les dice, este es de ellos. Versículo 70, pero él negó otra vez. Y encontramos después esa tercera negación. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Ya no solo es la criada entonces, sino los que están ahí. Y Marcos nos había dicho que los que estaban alrededor, primero calentándose, eran los alguaciles. Quizá estas personas que están escuchando ahora son o tienen mayor autoridad. Y quizá es el hecho de que Pedro tenía un acento distintivo por vivir en esa región, en Galilea, que lo delata en ese momento. Pero Pedro niega una tercera vez, agregando aquí una maldición y un juramento, versículo 71. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien hablas. ¿Qué está haciendo Pedro, hermanos, cuando se nos dice que comenzó a maldecir y a jurar? No es que Pedro esté blasfemando directamente. Lo que estaba haciendo Pedro es invocar la maldición de Dios sobre él, si era mentira lo que estaba diciendo. Imagínense eso. Pedro está jurando por el nombre de Dios y diciendo que Dios me castigue si no digo la verdad en este momento, al decirles que yo no conozco a Jesús, que yo no sé quién es Jesús, que no conozco a este hombre de quien habláis. Una manera, hermanos, en la que con el lenguaje se está distanciando. Yo no conozco a este hombre, como si fuera alguien extraño, alguien ajeno para Pedro. Podríamos preguntar, ¿dónde están esos 3 años, Pedro? ¿Dónde están los milagros que viste? La luz que pudiste recibir. ¿Vas a negar al Señor? ¿Vas a unirte a la traición de Judas? ¿Dónde está tu promesa de no apartarte de Jesús? Pero el pasaje nos dice que en ese momento, cuando el gallo canta la segunda vez, Pedro se acuerda de las palabras que el Señor le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pedro se dio cuenta al instante, hermanos, de que se había cumplido la palabra del Señor. Y lo que hace es ponerse a llorar. Y otro de los evangelios nos dice, lloró amargamente. En un momento vamos a volver a eso. Pero es necesario ahora que pensemos, hermanos, en cómo se dio esta caída. Con esto paso a mi segundo punto, la etiología de su caída. Etiología. ¿Qué es la etiología? El estudio sobre las causas de las cosas. El por qué se dan las cosas. En la medicina se refiere al estudio de las causas o conjunto de las causas de una enfermedad. En este caso vamos a considerar la caída de Pedro de esa manera y queremos preguntarnos cuáles fueron las causas que dieron origen a un pecado tan grave en la vida del apóstol. Y podemos hacerlo, hermanos, porque el Evangelio según Marcos ya nos ha dado varias pistas de la actitud del apóstol hasta ese momento. Esto nos permite estudiar mejor cómo fue la tentación, cómo funciona la tentación también de manera general y qué es lo que Pedro necesitaba para no caer. De ahí vamos a tomar varias aplicaciones. Entender las causas no aminora el pecado de Pedro, nos pone en posición para entenderlo mejor. Si vemos el contexto más amplio, podemos entender cómo es que Pedro llegó hasta este punto. Y quiero que volvamos entonces, hermanos, al capítulo 14, versículo 29 al 31. Y veamos juntos cuál es la primera actitud que Pedro revela
que nos ayuda a entender cómo es que se gestó su caída. El Señor les ha dicho: todos os escandalizaréis de mí esta noche, versículo 29. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. ¿Qué es lo que revela esa declaración después de que hemos visto la negación de Pedro? Orgullo, sentimientos de suficiencia. Pedro dice: que vengan las pruebas, Señor, yo voy a estar contigo, aun si es necesario morir. Una actitud altanera, en la que Pedro cree, hermanos, que con los recursos que él posee hasta ese momento va a poder enfrentar una tentación como esa. El poder de las tinieblas desatado en ese momento. Satanás mismo detrás de esa tentación. Pero Pedro se cree muy fuerte. Dice: Señor, yo voy a estar contigo hasta el último momento, aun si es necesario morir. Orgullo, autosuficiencia. Esa es la primera causa. En segundo lugar, hermanos, capítulo 14, versículo 34. En el huerto. Más bien vamos al versículo 34. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. ¿A quiénes les dice eso el Señor? A Pedro, a Jacobo y a Juan. El Señor se aparta, comienza esa gran oración, y cuando regresa, versículo 37, los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y ocurre de la misma manera, y los apóstoles estaban dormidos. Cristo les da una instrucción clara, explícita allí: velen y oren, porque va a venir la tentación, van a venir a arrestarme. ¿Qué es lo que vemos aquí entonces? Esta es la segunda causa. Pedro fue negligente en el momento en el que debía orar con más fervor y en el que debía estar velando. ¿Cuál es la tercera causa? Que por supuesto, hermanos, estas están vinculadas, hay un encadenamiento aquí. Pero la tercera causa, según lo vemos en su negación, fue el temor del hombre. El proverbio lo dice así: el temor del hombre pondrá lazo. Es un lazo. El temor del hombre, ¿verdad? El temor que podemos sentir a lo que nos puedan decir otras personas o a lo que nos puedan hacer otras personas, es como un lazo que nos puede dejar atados, inmóviles. Y así estaba pasando con Pedro. Pedro temió a la sierva del sumo sacerdote, a la criada. Pedro temió a los que estaban allí, a los alguaciles, a las autoridades en ese momento. Esas tres causas entonces, el orgullo y esos sentimientos de autosuficiencia, la negligencia de Pedro al no haber orado ni estar velando en el momento en el que iba a venir la tentación con mayor fuerza, y el temor del hombre se conjugan, hermanos, allí, y son el origen o las causas de esta caída. Después de eso, vemos, en tercer lugar, el arrepentimiento de Pedro. El versículo 72 solamente lo resume así: que Pedro se acordó de esas palabras que el Señor le había dicho, y pensando en esto, lloraba. ¿Cuántos recuerdos, hermanos, detonarían las palabras de Jesús en ese momento? No solamente de sus palabras, porque sus palabras, las palabras de Jesús, inmediatamente trasladarían a Pedro
a todo lo que vivió él con el Señor y a pensar, acabo de negar al mismo que yo había visto, al que había reconocido como el Mesías, al que vi transfigurarse, al que vi haciendo milagros. Y por supuesto sabemos que Pedro experimentaría un cambio maravilloso, porque en Pentecostés, después de que el Señor resucitara, se va a enfrentar, ya no a una criada, se va a enfrentar al sumo sacerdote y a todas las autoridades. Pedro va a ser azotado unos días después y va a seguir hablando sin temor alguno. ¿Qué podemos tomar, hermanos, como aplicación de estos puntos que hemos visto? En primer lugar, pensando en las palabras que el Señor le había dicho, podemos admirar el oficio profético de Cristo. El Señor le dijo antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Jesús le dice a detalle a Pedro lo que iba a pasar. Jesús conocía a detalle la caída del apóstol. Por lo tanto, podemos decir, cuando Jesús dice algo, más nos vale creerle, porque el Señor tiene un conocimiento exhaustivo de las cosas. En segundo lugar, aprendamos la lección que nos da el ejemplo de Pedro. Porque son varias lecciones, pero una de esas lecciones, hermanos, es que el cristiano puede caer en grandes pecados y provocaciones. El cristiano puede caer en grandes pecados y provocaciones. Escuchen bien cómo lo estoy diciendo. No estoy diciendo el cristiano debe caer en grandes pecados y provocaciones, porque el cristiano no debe caer. Pero estoy diciendo, el cristiano puede, no que tenga el derecho, sino que es algo que pasa en la experiencia del cristiano. El cristiano es susceptible entonces, somos susceptibles de caer en grandes pecados y provocaciones. Ninguno de nosotros está exento. No estuvo exento el apóstol que reconoció la identidad de Cristo, principal entre los 12, tampoco estamos exentos nosotros. Además, hermanos, consideremos que los pecados más graves y escandalosos no se gestan de forma aislada. De nuevo, eso nos lo enseña el ejemplo del apóstol Pedro. Hay una cadena de causas. Los grandes pecados no comienzan generalmente, en su mayoría, en un solo momento. Hay causas que los van condicionando. Empiezan por pecados más pequeños. Piensen en el adulterio, por ejemplo. Nadie, hermanos, se levanta un día, nadie que ame a su esposa se levanta el siguiente día diciendo, hoy es un buen día para adulterar. Nadie se levanta pensando en eso. Toma tiempo, toma un proceso, toma un conflicto, ¿verdad? Ahora vamos a dormir en camas separadas por un tiempo porque estamos peleados. Y ya no se puso en orden, ¿verdad? Lo que el Señor dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Un día, una semana, un mes, y este varón resulta que tiene una compañera de trabajo que va vestida muy provocativa, es madre soltera y sale de cacería porque tiene necesidad, quiere comer, su hijo tiene que comer y ella está pensando en buscar a alguien para pecar y sacarle dinero, ¿verdad? Quizá un día le dice un comentario provocativo, quizá le empieza a mandar unos mensajes, empieza a hablarle con un lenguaje sugestivo. Él al principio la rechaza, después ya no la rechaza tanto. Y hermanos, así se dan los grandes pecados y provocaciones. No comienzan o no se dan en un instante,
Hay una serie de causas detrás. Y eso que nos deja la vida de Pedro, una de esas lecciones, es importantísima para la manera en que pensamos en la tentación. Cuando pensamos si somos susceptibles o no a uno u otro pecado, no deberíamos pensar en la forma más escandalosa en la que se puede dar ese pecado. Deberíamos empezar por su forma más pequeña. Si somos tentados por la codicia, no deberíamos pensar que el día de mañana vamos a cometer un gran atraco, un gran robo, sino que la forma en la que vamos a empezar, si damos paso a esa concupiscencia, va a ser con muy poquito. Un deseo quizás en el corazón, ay, cómo me gustaría esto, que va creciendo, que va aumentando. Y así, cualquier pecado en el que podemos pensar, en los pecados más graves y escandalosos, podríamos ir hacia atrás y rastrear las causas para decir, esto fue lo que en suma, en cúmulo, terminó dando luz a este pecado. Los pecados, hermanos, son así comparables a un iceberg, esas grandes masas de hielo flotando. La punta del iceberg sobresale en la superficie. Ese es el momento en el que cometemos un grave pecado. Pero en realidad, si vemos por abajo, es mucho más grande. Va mucho más allá de lo que alcanzamos a ver, porque se gesta de esa manera. En cuarto lugar, otra lección que nos deja esto es que debemos mortificar el orgullo y redoblar nuestros esfuerzos en el aprovechamiento de los medios de gracia. El Señor le había dicho a Pedro, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Cómo batallamos contra la tentación? Dios nos ha dado medios. ¿Qué pasa si la tentación está muy fuerte? Hay que seguir usando esos medios. No tenemos otros. Y son medios eficaces para vencer la tentación, para perseverar en la obediencia. Hermanos, díganme si no es cierto. La diferencia que hay entre uno de nuestros días en los que no hemos orado ni leído la palabra de Dios y llegamos a la noche y decimos, el día fue horrible, parecía que todos estaban en mi contra, hasta me cayó la popó del pájaro por donde estaba pasando, hasta la creación, ¿verdad?, en nuestra contra. ¿Y qué diferencia, hermanos? Aún, ¿verdad?, aún cuando nuestro tiempo ha sido pequeño, pero hemos leído algo de la palabra, hemos tomado algo de alimento y hemos hecho una oración, aún si ha sido pequeña, la diferencia entre esos dos días es inmensa, aunque el otro día nos pase exactamente lo mismo. Esos medios tienen un efecto en nuestro corazón. Y cuando vamos dejando, ¿verdad?, que esas zorras, como dice Cantar de los Cantares, se vayan metiendo a nuestros campos y vayan contaminando nuestro corazón poco a poquito. Quizá no parece muy grave tu condición en ese momento, pero quizá 1, 2, 3 años más tarde terminas cometiendo un pecado similar al de Pedro. Por último, hermanos, agradezcamos a Dios por todas las veces en que nos ha concedido arrepentimiento y nos ha hecho más dependientes y humildes después de cometer alguna ofensa. Todos los que estamos aquí, que somos cristianos, hemos vivido la disciplina del Señor. Hemos sido azotados más de una vez por Él. Hemos sido zarandeados como a trigo. Hemos experimentado algo de la fuerza de la tentación, de la gravedad del pecado. Pero esa disciplina del Señor no solo es punitiva, es instructiva, tiene un propósito. Jesús, hermanos, le había anunciado de antemano a Pedro lo que iba a pasar. El Señor ya lo sabía, y el Señor lo había también planeado. Es parte del misterio. Dios no es el autor del pecado,
Dios no es el que causa el pecado ni lo provoca en ninguna manera, pero aún así, esa tentación, ¿verdad?, que venía por la instrumentación de Satanás en ese momento, tenía el propósito, en lo que respecta a la voluntad de Dios, en hacer de Pedro un hombre humilde. Y podemos pensar que esa no sería la única vez, porque en la carta a los Gálatas tenemos otro ejemplo de otra ocasión en la que Pedro tuvo que ser reprendido públicamente. Hermanos, de la misma manera, Dios ha obrado en nosotros más de una vez. Muchos de los que estamos aquí hemos caído, al menos alguna vez, en algún gran pecado y provocación que tenía que ser objeto de disciplina. En la iglesia o en lo que respecta al Señor. Y podemos decir después que eso sirvió para nuestro bien, para que nos diéramos cuenta, ¿verdad?, de cómo nuestro corazón es engañoso, de cómo si nos descuidamos en nuestra comunión con Dios, rápidamente el pecado puede hacer su entrada e ir ganando terreno en nuestra vida, para que entendamos más, hermanos, de la debilidad que tenemos y lo mucho que debemos depender de la gracia. Cristo ha asegurado para nosotros ese perdón, es parte de la garantía que Él nos ha entregado en el nuevo pacto. Pero eso, en lugar de hacernos negligentes, nos hace diligentes, nos hace agradecidos, se convierte en un motivo de alabanza. Si tú te preguntas, si tú estás aquí, no eres cristiano y te preguntas, ¿cómo es que alguien puede vivir como un cristiano? Si esa es tu duda, si ves que tu pecado es muy grande, dices, yo no sé cómo podría dejar estos pecados, y yo no sé cómo podría perseverar en un camino tan angosto, tan difícil, con tanto sufrimiento. La respuesta es la misma que encontraría Pedro: la gracia de Dios. No es por nosotros. Si tú sientes temor al ver el costo de la vida cristiana, porque te das cuenta de lo que implica, te invito a pensar en que no se trata de tu esfuerzo. No vas a poder perseverar por tus esfuerzos humanos. Se trata de la gracia de Dios. Y eso es lo que nos da confianza para decir, ¿verdad?, poder decir con denuedo, a donde el Señor nos lleve, lo que sea necesario. Dependientes de su gracia, sabemos que vamos a poder salir aprobados. Amén. Oremos. Señor, bendito Padre, te alabamos por tu gracia, que es tan grande, tan excelsa, Señor, tan preciosa. Gracias por habernos concedido arrepentimiento y gracias porque nos sigues concediendo arrepentimiento, Señor, las veces que caemos y pecamos contra ti. Ayúdanos, Padre, a tomar estas lecciones, a aplicarlas en nuestra vida, en nuestro corazón, a redoblar esfuerzos en contra de la tentación. Enséñanos humildad, Señor. No nos permitas, Padre, llegar a ese punto en el que tengamos alguna caída grave. Deténnos, Señor, tu poder, con tu gracia, exhórtanos, repréndenos, azótanos, Señor, como a hijos. Y te pido, Padre, que sigas obrando en nosotros, como iglesia, en ese crecimiento, en esa madurez. Y, Señor, que obres en los que están entre nosotros también, que aún no te han conocido, puedan confesarte hoy con sus labios, de reconocer que Jesús es el Señor, que no hay otro Salvador fuera de ti. Por favor, bendice también los elementos, los que vamos a tomar en esta ordenanza. Sé con nosotros en este momento. Trae, Señor, como solo tú puedes hacer, esa solemnidad y al mismo tiempo esa alegría, esa paz, esa calma a nuestro corazón. Saber que
Ese sacrificio fue por nosotros. Pedimos, Padre, en nombre de Jesús. Amén.